Dios nos prosiga bendiciendo en esta hora. Aleluya. Dios nos prosiga bendiciendo, hermanos, en este maravilloso momento. Nos gozamos y nos alegramos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Busquemos en nuestras Biblias en esta hora el libro de Santiago, capítulo 4, en su verso 8. Bendito sea el nombre de Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por tu verdad. Gracias, Dios mío, porque ante ti reconocemos, ante ti nos postramos, ante ti nos humillamos. Entendemos que tú eres nuestro Dios y fuera de ti nada podéis hacer. Bendícenos en esta hora a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo fluya poderosamente en nuestras vidas. Bendice a cada hermano, hermana que está conectada en esta hora, en esta plataforma. Que tu Espíritu Santo fluya de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí hemos tomado en esta hermosa tarde, noche, gloria al nombre del Señor, unos versículos donde habla el apóstol Santiago a la iglesia la necesidad de que la iglesia en estos últimos tiempos debe acercarse a Dios. Dios está demandando, Dios está pidiendo, Dios está reclamando de que la iglesia pueda acercarse al trono de la gracia. Cuando hablamos de acercarnos al trono de la gracia, es que Dios está pidiendo, aleluya, que usted como individuo, que yo como individuo, dejemos a un lado todo lo que está impidiendo, todo lo que nos está siendo de obstáculo para acercarnos hacia la perfecta voluntad de Dios. Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, está motivando a la iglesia de que la iglesia despierte de su letargo espiritual y se acerque, gloria al nombre del Señor, al trono de la gracia, porque mientras más tú y yo nos acercamos a Dios, es más cuando Dios también se acerca a nosotros. La Biblia registra, aleluya, que el apóstol Pablo dijo en una ocasión: procuro todos los días ir a la cruz de Cristo. Cuando hablamos de proponerse, es que nosotros como cristianos debemos dejar que el Espíritu Santo fluya de una manera poderosa. Nosotros debemos quitar todo obstáculo, todo impedimento, toda dificultad, todo lo que te está impidiendo a ti o me está impidiendo a mí que nos acerquemos a Dios. Debemos dejarlo a un lado. Si tiene que ser esposo, hijo, hogar, trabajo, universidad, todo lo que impida que tú te acerques a Dios, tú tienes que dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque las escrituras son específicas. La Biblia dice, la Biblia motiva de que Dios quiere que nosotros nos aseguremos de que su perfecta voluntad se manifiesta en nuestras vidas poderosamente. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso, aleluya, desde la antigüedad, la Biblia registra que todo aquello que se alejaron de Dios, que se apartaron de Dios, no le fue bien en su diario vivir, no le fue bien, aleluya, en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que alejado de Él, nada podemos hacer. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando hablamos de alejarnos, cuando hablamos de apartarnos, cuando hablamos de quitarnos, es cuando el enemigo entonces comienza a tomar ventaja, es cuando el enemigo comienza a ganar terreno en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestro llamado. Bendito
sea el nombre de Cristo. Acercarse a Dios conlleva sacrificios. Acercarse a Dios conlleva, hermanos, que usted debe dejar lo rutinario, dejar las cosas de su diario vivir y aferrarse a la perfecta voluntad divina de Dios. Por eso, hermanos, dice la Biblia que muchos tuvieron que pagar precios caros, muchos tuvieron que, aleluya, sufrir, muchos tuvieron que, aleluya, derramar lágrimas, muchos aún hasta sangre tuvieron que derramar por causa de su desobediencia. La Biblia, cuando la Biblia habla de que debemos acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros, es porque la misma Biblia nos está diciendo que el bienestar tuyo, que el bienestar mío, que tu bendición, que mi bendición, todo esto depende mientras cuando más nos acercamos a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, entonces que las cosas comienzan a fluir a tu favor. Cuando tú te acercas a Dios, el enemigo tiembla. Cuando el enemigo sabe que tú te vas a acercar a Dios, que tú vas a dejar a un lado todas las cosas, todas las artimañas que Él ha puesto delante de ti para que tú no busques a Dios como Dios quiere que lo busque. El enemigo sabe que tú eres un alma poderosa puesta en la mano de Dios. La Biblia registra, hermano, que cuando Noemí en obediencia sale con su esposo, escuche bien, en obediencia a su esposo, porque era una mujer sometida. Cuando ella, aleluya, sale de su tierra, sale de su parentela, dice que mientras estaban allá en tierras de Moab, dice que allí había abundancia, pero cuando llegaron allí, dice la escritura que el panorama cambió. Le digo, ¿por qué cambió el panorama? Porque ellos se alejaron de Dios, se alejaron de la perfecta voluntad de Dios. Quizá Dios quería que ellos permanecieran en su tierra. Quizá ellos querían que Dios quería que ellos permanecieran batallando allí, esperando lo prometido. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la desesperación los llevó a apartarse del propósito. Por eso vemos que dice la palabra que allá en tierra de Moab, dice que su esposo enfermó y murió. Aleluya. Dice que sus hijos se casaron con moamitas, pero allí también sus hijos murieron. Gloria al nombre de Cristo. Y cuando estaban allí en aquel proceso, cuando lo hubo perdido todo, cuando estaba destruida, cuando estaba desconsolada, dice la escritura, aleluya, que la bendición, aleluya, de Dios regresó a Israel. Y dice la Biblia que en Moab entonces, aleluya, había hambre, había sequía, había necesidad. Y dice la palabra que Noemí regresó con sus dos nueras, aleluya, con sus dos yernas, perdón, hacia su casa, mas sin embargo, Orfa dice que se devolvió en el camino porque ella le dijo, vuelvan a su casa, aleluya, para que no sean partícipes quizás de mi desobediencia, pero dice la palabra que Ruth, aleluya, le dijo a Noemí, donde tú mueras yo moriré, tu casa será mi casa, tu Dios será mi Dios, porque Noemí entendía, aleluya, que ya ella había cumplido y que estas mujeres necesitaban realizar su vida. Pero dice la palabra que Orfa se devolvió. Orfa no siguió detrás de la bendición, pero Ruth, dice que Ruth pagó un precio, dice que Ruth fue a su casa, dice que Ruth, aleluya, se mudó con ella y dice que cuando Noemí llegó, aleluya, a su tierra nuevamente, comenzó la gente a mirarla con desprecio, comenzó la gente a acusarla, a señalarla, a decirle, pero no es esta Noemí, no es esta la que salió con orgullo, no es esta la que salió, aleluya, bendecida y ahora viene destruida, viene acabada, viene desolada, viene vacía, viene sin familia. Y la gente comenzó a decir, sí, es ella, mas sin embargo, Ruth, aleluya, Noemí, aleluya, le dijo a la gente, no me llamen Noemí, llámenme Mara, llámenme mujer amargada, porque mi amargura depende de que yo me despegué, de que yo me aparté del Dios que a mí me había prometido tantas cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice la palabra, hermanos, que en la voluntad de Dios, por cuanto Noemí volvió y se acercó, volvió a la presencia, volvió y entró al territorio de Dios, al terreno de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y dice la escritura, hermano, que en la diosidencia de Dios, dice que Ruth salió a recoger cebada. Acuérdense que estaban en tiempo
de recoger cosecha. Y miren lo que es Dios, hermano. Dice que Ruth entró a la tierra de Boz. Dice que Ruth, aleluya, entró a la finca de Boz, donde habían otras tierras, donde habían otras parcelas, mas sin embargo, a la parcela del familiar de Noemí, aleluya, entró Ruth. Y dice que cuando Boz la vio, le dijo, ¿quién es esta? Y la gente le dijo, esta es, aleluya, la nuera de Noemí, aleluya. Y Boz le dio orden al jefe del pueblo, al jefe de la finca, y le dijo, gloria al nombre de Cristo, aleluya, dejen caer más cebada, dejen caer algunos manojos para que ella recoja, no se lo impidan. Y si ella tiene sed, también denle agua de tomar. Y dice la palabra, hermano, que esto comenzó a fluir en la vida de esta mujer. Cuando esta mujer llega a la casa, que Noemí la ve, alabado sea el nombre del Señor, con bendición, que Noemí la ve con provisión, y le dice, y esto quizás Noemí no comprendía y entendía que esta bendición comenzaban a llegar por cuanto ella comenzó a acercarse nuevamente al trono de la gracia. Porque por eso es como dice la escritura, lejos de mí nada podría hacer. Nosotros debemos acercarnos día tras día, hermano. Al enemigo no le conviene que nosotros nos acerquemos al trono. Al enemigo no le conviene que nosotros nos acerquemos a Dios. Al enemigo no le conviene que la perfecta voluntad de Dios se cumpla en usted y se cumpla en mí. Por eso hay tantas batallas, por eso hay tantas luchas, por eso hay tantas dificultades, por eso hay tantas pruebas, por eso que tú sientes que todos los días contra ti se levanta guerra, se levanta batalla. Y es porque, hermano, es que porque el enemigo sabe que si él deja que tú te acerques a Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a respaldar, Dios te va a usar, Dios te va a prosperar, Dios te va a llenar de su gloria, Dios te va a llenar de su unción, Dios te va a llenar de su poder, Dios te va a llenar de su gracia. Y cuando tú eres llena de Dios, entonces eres un enemigo poderoso contra el enemigo y sus altimañas. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso Santiago le dijo a la iglesia, acérquense a Dios para que Dios se acerquen a ustedes. Bendito sea el nombre de Cristo. Yo no sé lo que tú estás esperando para acercarte a Dios. Yo no sé lo que tú estás esperando para levantarte. Yo no sé lo que tú estás esperando para sacudirte. Yo no sé lo que tú estás esperando para entrar en razón y decir, pero yo me he alejado de Dios. Me estoy alejando de Dios sin darme cuenta. Me estoy alejando, estoy dejando de hacer lo que Dios a mí me dijo que hiciera. Bendito sea el nombre de Cristo. Hay que volver al principio. Hay que volver al primer amor. Hay que volver a los preceptos de Dios, iglesia. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos decisivos. Y todo aquel que se aleja de Dios corre peligro. Todo el que se aleja de Dios está sentenciado a muerte, está sentenciado a perdición. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso es que es necesario, hermano, es necesario que con más diligencia, que con más esfuerzo, que con más esmero, nos acerquemos a Dios. Miren, la Biblia dice en el libro de Reyes que cuando Elías destruyó a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, dice que cuando Elías recibió una carta de amenaza, Elías salió corriendo. Elías salió huyendo. Elías se apartó del propósito. Elías se apartó de la bendición. Elías se apartó del respaldo. Y cuando estaba por allá en la cueva, aleluya, perdido, confundido, asustado, amedrentado, aleluya, allí llegó Dios. Y Dios tuvo que meterse a la cueva y decirle a Elías, Elías, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú tan lejos de mí? Bendito sea el nombre de Cristo. Y Elías le respondió a Jehová y le dijo, es que nada más he quedado yo como profeta. Aleluya. Y me buscan para matarme. Pero Dios tuvo que decirle a Elías, sal de tu cueva, sal de este escondedero, sal de esta mortandad, sal hacia afuera, para que veas qué es lo que yo estoy haciendo, para que veas que todo el que se ha acercado a mí, yo no lo he desamparado, no lo he dejado solo, porque Dios es quien pelea por ti, Dios es el que acude a tu llamado, Dios es el que acude a tu socorro, Dios es el que busca, aleluya,
Cuando pides auxilio, Dios es el que acude a resolver tu problema, iglesia. Él es el Dios todopoderoso, Él es tu Dios. Él es quien adiestra tus manos para la batalla. Él es el que pelea tus pleitos. Él es el que sustenta tu vida. Él es el que acude, Él es que acude. Él es el que está allí para resolver cuando el enemigo se levanta. Es el único que está allí dispuesto a bendecirte, a usarte, a respaldarte. Él es que está dispuesto a abrir las puertas, pero para que las puertas se abran a tu favor, debemos acercarnos a Dios. Si te alejas de Dios, la maldición te alcanzará. Si te apartas de Dios, si te descuidas de las cosas de Dios, hermano, la maldición te va a alcanzar. Solo tenemos promesas, las promesas son vivientes para todo aquel que permanece firme en la perfecta voluntad de Dios. Dios está esperando que recapacitemos. Dios está esperando que despertemos. Dios está esperando que nos sacudamos. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo no sé lo que usted está esperando para volver a Dios. Yo no sé lo que usted está esperando para volver a sus principios. Yo no sé lo que usted está esperando para hacer lo que usted dejó de hacer. Yo no sé lo que usted está esperando para meterse en la salsa al diente, hermano. Por eso, hermano, es que es necesario que debemos estar refugiados en Dios, porque las promesas de Dios son vigentes para el que permanece en Él. Alabado sea el nombre de Cristo. La Biblia dice, hermano, hablando de cuando Jesús estaba hablando del pámpano y la vid, Él le dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y siguió diciéndole a la iglesia, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Y en mí, el que no lleva fruto, es cortado y echado al fuego. Pero también dijo, y fuera de mí nada podéis hacer, porque Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestro refugio. Cristo es nuestra bendición. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso, hermano, es que la Biblia registra que en los tiempos del profeta Jeremías, cuando Jeremías dejó de ver, aleluya, que Dios obrara en medio de su clamor o de su angustia, Jeremías se apartó del bien y dijo, no hablaré más del bien. Y dice que por 3 días se apartó Jeremías de la voluntad de Dios, pero al tercer día dijo, pero siento un fuego en mis huesos que lo consumen, por tanto esperaré en Jehová. Yo no sé si tú vas a esperar en Dios, yo no sé si tú vas a soportar la prueba, yo no sé si tú vas a soportar la tentación, pero te estoy diciendo en esta hora, siervo, sierva, vuélvete a Dios, levántate en Dios, sacúdete en Dios, muévete en Dios, porque los muertos son muertos, pero los vivos son los que han de recibir y heredar la tierra, aleluya, como promesa divina. Bendito sea el nombre de Cristo. Es necesario que nos movamos, es necesario que no nos estanquemos. Es necesario, iglesia, que despertemos, que despertamos de ese sueño espiritual en el que hemos entrado. Tú quieres ser usada por Dios, muévete. Tú quieres ser usado por Dios, acércate. Acércate al trono de la gracia. Acércate al estanque, porque mientras el paralítico, aleluya, se mantuvo a lo lejos, duró 38 largos años. Él solamente se regocijaba, quizá diría yo, cuando él miraba que las aguas se agitaban y otro enfermo entraba primero que él y este enfermo salía sano. Por eso duró 38 largos años allí, duró 38 largos años esperando, duró 38 largos años sufriendo, duró 38 largos años desesperado, duró 38 largos en soledad, pero dice la palabra, alabado sea el nombre de Cristo, que por cuanto el propósito de Dios era con él, tuvo el mismo Cristo que venir y acercarse. ¿Por qué? Porque él se alejó del estanque, porque cuando tú te alejas, hermano, no impacta la bendición tu vida, pero cuando venimos, mira hermano, por eso es que la Biblia dice que el cojo de la hermosa recibió el milagro. ¿Lo digo por qué? Porque estaba cerca de la entrada, estaba cerca de los atrios, estaba cerca de la presencia. Por eso cuando el mover de Dios entró al templo, dice que al cojo le dijeron, levántate, toma tu lecho
y anda. Y dice la palabra que al momento sus rodillas, sus pies se fueron afirmados y comenzó a adorar y a glorificar a aquel que lo había sanado. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a usarte. Dios está dispuesto a bendecirte. Dios está dispuesto a respaldarte. Dios está dispuesto a romper las cadenas. Dios está dispuesto a podrir el yugo. Dios está dispuesto a mover los simientes del cielo por con tal de respaldar tu llamado, de respaldar tu ministerio. Pero si te haces ajeno a lo que Dios está demandando de ti, vas a tener problemas. Por eso es mejor, hermano, acercarnos al trono de la gracia. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Iglesia, es necesario. Iglesia, es el tiempo aceptable. Es el tiempo donde debemos movernos, donde debemos sacudirnos, donde debemos aferrarnos a la voluntad de Dios. Dios en estos tiempos tan difíciles está demandando de que tú y yo echemos mano a esta salvación tan grande, de que tú y yo nos levantemos. La Biblia dice, hermano, ¿se acuerda? Cuando en los tiempos de la hambruna, dice la palabra que habían 4 leprosos a la entrada de la ciudad en los tiempos de Eliseo. Cuando Eliseo profetizó y dijo, mañana a esta hora una libra de cebada costará un denario. Dice la palabra que aquellos 4 leprosos que estaban allí desajuiciados, que estaban allí predestinados a morir en el fracaso, porque eran gente enferma, eran gente desechada, se propusieron y dijeron, nos levantaremos e iremos a la ciudad. Si nos dan entrada, bien, pero si nos quitan la vida, moriremos. Pero se levantaron, aleluya, en son de guerra. Y cuando llegaron al campamento, aleluya, enemigo, dice que encontraron todo desordenado, dice que encontraron al pueblo vacío, y dice que la abundancia, aleluya, llegó a la casa, y dice la palabra que cuando quisieron esconder, aleluya, todo aquel botín, le dijo uno al otro, pero mira, sería injusto de nosotros, aleluya, que pasemos por alto, que el pueblo, estando pasando momentos de dificultad, no sean partícipes de esta bendición. Y dice que lo dejaron todo ahí, fueron y cogieron al pueblo y dijeron, así ha hecho Dios con nuestros enemigos. Y dice la palabra que cuando, aleluya, el pueblo llegó al campamento, dice que todo estaba allí, todo aquel botín, y dice que la abundancia llegó al pueblo. ¿Por qué llegó la abundancia al pueblo? Porque hubo gente que se atrevieron a levantarse, hubo gente que se atrevieron a salir, hubo gente que se atrevieron a acercarse donde se movía Dios. Y dice la escritura que la bendición llegó al pueblo. Bendito sea el nombre de Cristo. Así quiere Dios en esta hermosa hora bendecirte a ti, bendecirme a mí. Así es que, hermano, acércate al trono de la gracia. Acércate a Dios y humíllate bajo la mano poderosa de Él para que Él te exalte y se glorifique en ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido su hermano y amigo Luis Muñoz desde Villa González, República Dominicana para el mundo. Bendiciones. Shalom. Shalom.